Caballeros, ya es viernes, por lo tanto, hoy vamos a ver un tema mucho más sencillo, menos estresante mentalmente, y vamos a ver todos estos anglicismos o algunos términos que se usan en redes sociales feministas y que en ocasiones lo tenemos que decir en español. Seguramente han escuchado, en Latinoamérica se habla mucho de hombres que resuelvan, que básicamente son mujeres que ven a los hombres simplemente como una cartera. Lo único que les importa es el dinero. Es decir, son mujeres prepago. Pero como socialmente les da pena decir yo ejerzo la profesión más antigua del mundo, pues dicen busco hombres que resuelvan. Bueno, como esos vamos a ver temas como qué es el ick, qué es mansplaining, girl math. Quédate, hoy va a ser un capítulo divertido y sencillo. Hola, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. A ver, vamos a empezar por el término ick. Posiblemente escuches a algunas mujeres hablar de icks. ¿Qué es un ick? Ick es algo que les molesta a las mujeres cuando están tratando de relacionarse con hombres. Y en efecto puede haber cosas que socialmente todo el mundo esté de acuerdo que no es lo ideal que hacen algunos hombres. Por decir, escupir en la calle, abiertamente estar escupiendo en la calle. Eso me parece que todo el mundo está de acuerdo que es asqueroso. El tema es que hoy en día ya ha llegado a grados como que un hombre se ponga el cinturón de seguridad y eso le da ick. O casos en donde muchas mujeres se quejan que vean feliz a su marido o a su novio, que esté sentado viendo el fútbol tranquilo, sin decir nada, esté a gusto, contento, feliz por un momento. Eso no lo soportan las mujeres. Entonces les llaman icks. ¿Cuál es el problema? Que hoy en día con el feminismo ya hay demasiados. Es más, hay un creador de contenido en inglés que apunta en una lista todos los icks que encuentra de mujeres en redes sociales. Y me parece que ya lleva arriba de 650 diferentes tipos de icks. Si abre la puerta, no abre la puerta a una mujer, es ick. Es decir, los icks van a depender de cada mujer y es suficiente como para que no quieran relacionarse con un hombre. ¿Se imaginan ahora si los hombres hiciéramos el mismo listado de icks? Si una mujer masca chicle, si una mujer, no sé, lo que se les ocurra que les moleste de una mujer, simplemente por esa razón dejáramos de relacionarnos con una mujer, bueno, no solo sería censurado en redes sociales porque, ay, ¿cómo te atreves a hablar de mal de una mujer? Es más, un hombre que diga, mi preferencia en cuerpo de una mujer es alta, flaca, bajita, llenita, lo que sea, hoy en día se te critica porque, ay, no, hay que ser body positive. Las mujeres pueden tener el cuerpo que quieran, pero eso sí, las mujeres sí pueden pedir, quiero que mida 1,80, ¿correcto? Entonces, cuando escuchen que hablen de un ick, es simplemente algo que le perturba a una mujer. Y usualmente es completamente innecesario y no es tan importante. Por favor, recuerda darme un like, suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer todas sus opiniones. Ahora, vamos a hablar de mansplaining, que incluso ya hasta en España, que odian los términos en inglés, lo están utilizando. ¿Qué significa mansplaining? Es cuando un hombre respeta o admira o simplemente le tiene el cariño suficiente a una mujer como para dedicarle parte de su tiempo, porque ojo, en las redes sociales todas las mujeres hablan de lo valioso que es su tiempo, pero recuerda que como hombre tu tiempo es igualmente valioso que el de una mujer, pero es un hombre que le dedica tiempo a explicar un tema a una mujer. En ocasiones las mujeres quizás entienden el tema y en lugar de interrumpirte le llaman mansplaining. O lo que sucede la gran mayoría de las ocasiones, la gran mayoría del tiempo, es que en realidad no saben del tema, pero como tratamos de explicarlo con mucho detalle o de manera sencilla, como trato de hacer en este canal, le llaman mansplaining. Es decir, las mujeres se sienten ofendidas de que un hombre les tenga que explicar un tema, aunque no lo sepan. Que anteriormente a eso se le llamaba ser caballeroso. Un hombre que dedica tiempo a explicarle un tema a una mujer, pues si la mujer conoce del tema y no detiene al hombre, o no le dice, no, sí lo entiendo, o incluso participa en una discusión
activa e interesante, madura, adulta, pues bueno, también es tema de la mujer. Pero anteriormente era bien visto que un hombre le explique algo a una mujer. Por decir, yo no entiendo nada de moda. Y si algún día le pregunto algo, un tema que me dé curiosidad de la moda a una mujer y esa mujer me dedica el tiempo a explicármelo y me lo trata de explicar de manera sencilla para que yo lo entienda, pues debería yo agradecerle, no decir, está haciéndome womansplaining, explicación de mujer. Pero, ¿por qué tantas mujeres se enojan del mansplaining? Porque recuerden que hoy las mujeres se sienten empoderadas, que todo lo saben, que son perfectas, que es más, en su mente creen que las mujeres tienen que educar a los hombres, no al revés. Entonces se sienten como oprimidas, el patriarcado, cuando en realidad el hombre está tratando de ser amable y caballeroso con él. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Que hoy en día muchísimos hombres prefieren no explicar nada y entre menos hablen con la mujer, mejor, porque si no, se enoja. Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro, El hombre feminista en un mundo misándrico. Yo soy el autor y en mi perfil viene el link que te va a llevar directamente a la tienda de tu país de mi editorial. Por último, me gustaría que habláramos de qué es Girl Math, que en algunos lugares sí lo han empezado a traducir como matemáticas de mujeres o matemáticas feministas. Girl Math es cuando las mujeres sacan cálculos que son muy convenientes para ellas, pero no tienen ninguna lógica matemática. La más usual es cuando están hablando de compras. Es que voy a comprar ese bolso porque tenía 20% de descuento. Y la discusión del hombre es, pero no necesitabas la bolsa. Sí, pero me ahorré 20%. No te ahorraste 20%. Gastaste 80% de un valor, que no es lo mismo. O Girl Math también puede ser cuando el hombre tiene que pagar todo, pero la mujer está dando su feminidad, su estar con una persona, su tiempo, su sensualidad, lo que quieran. Eso es Girl Math. Las mujeres dicen, no, el hombre tiene que pagar por el disfrute de mi compañía, cuando pues también la mujer está disfrutando de la compañía del hombre, ¿o no? Porque al final, según el feminismo, lo que buscamos es igualdad. Entonces, vale lo mismo el tiempo de un hombre que el de una mujer. Y la compañía es igual de importante la de una mujer que la de un hombre. Pero Girl Math es tratar de dar explicaciones matemáticas de por qué el hombre tiene que pagar todo y ella no dar nada. O cuando ya viven juntos y tienen acceso a las mismas cuentas, es pagar cosas que no necesitan usando matemáticas muy extrañas. Es hablar de tal descuento o tal ahorro. O compré algo, pero la tienda me regaló un ticket para que en la próxima compra me den 5% de descuento. Entonces, ellas creen que ganaron 5% cuando en realidad gastaron algo. Eso significa Girl Math. Es matemáticas a como a ellas les conviene. Como cierre del capítulo, recuerden, todos estos términos de las redes sociales son maneras de manipulación. Recuerden que en muchos capítulos he explicado que en el feminismo lo que buscan es manipulación de los hombres, control y, más importante, el feminismo busca igualdad, pero hoy en día vivimos en misandria y por ende en realidad buscan el mejoramiento de las mujeres. Entonces todos estos términos que vemos en redes sociales son maneras de controlarnos y de sacar algún provecho. Hombres que resuelvan, eres una cartera. Hombres proveedores porque es masculino, cuando no es masculino. Las mujeres hoy ya trabajan, ¿o no? Son independientes cuando les conviene, son luchonas, son empoderadas, son no sé cuánto. Pero eso sí, mi dinero es mío y el dinero del hombre es de los dos, ¿no? ¡Qué conveniente! Pasa lo mismo, el ick es una manera de manipularte. El Girl Math es básicamente, saco las cuentas como a mí me conviene. Tú vas a pagar porque tienes mi presencia. Y mansplaining, recuerden, es un hombre que quiere ser amable. Eso es todo. Muchas gracias. Esto fue El Feminista en Misandria. Nos vemos en el próximo capítulo.